Bueno, un saludo a todos. Les doy mi enhorabuena a los dos ponentes por haber hecho un extenso análisis sobre Internet, robótica y sus implicaciones. Yo lo que os voy a plantear es una parte un tanto más siniestra y oscura de lo que de verdad existe en Internet. Porque hay diferentes filosofías que se han fusionado con Internet y que nos plantean una verdadera revolución ante el nuevo mundo que se nos abre año tras año. Mi parte consta del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Transhumanismo sería una corriente filosófica que lo que pretende es eliminar órganos para incorporar maquinaria y tecnología. Muchas veces esto lo hacen de forma voluntaria, órganos que funcionan correctamente y que son sustituidos para mejorar a la esencia humana. ¿Con qué me refiero sobre mejorar a la esencia humana? Me estoy refiriendo a terminar con el sufrimiento, el dolor y las enfermedades. Todo esto es posible gracias al transhumanismo. Gracias o por desgracia, porque vamos a ir viendo que todas estas ventajas también tienen una parte oculta que puede dañar muchísimo a la sociedad. Veréis, dentro del transhumanismo yo lo he clasificado en dos grandes fases. La primera fase tiene tres elementos. El primer elemento es los transhumanistas que sufren accidentes o tienen problemas médicos y se transforman en transhumanistas porque así tendrían una vida mucho mejor, una vida mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos un accidente de tráfico, una persona pierde un brazo, una pierna, y esto es sustituido por partes robóticas. Aquí vemos en el chico de la foto cómo tiene una prótesis que le hace la vida mucho más fácil. Pero claro, luego hay transhumanismo por problemas médicos. Una persona que tiene un marcapasos es una forma de transhumanismo que le ayudaría muchísimo a, de alguna forma, vivir más años, aumentar su esperanza de vida. También podemos mencionar aquellas válvulas que generan insulina que están implantadas en las personas que son diabéticas y necesitan ese otro impulso. Y aquí hay un elemento dentro de esta clase de transhumanismo que es bastante curioso porque existen personas tetraplégicas que mediante un chip instalado en el cerebro pueden mover la flechita del ordenador o incluso máquinas que le ayuden a andar, como bien estaba comentando antes Iván. Pero bueno, ese punto, los chips en el cerebro, nos va a abrir también la siguiente fase, del cual luego hablaremos, porque ahora lo que nos interesa es el transhumanismo voluntario. Aquellas personas que tienen órganos sanos y quieren simplemente cambiarlos para mejorar y ser algo más que un ser humano, aumentar en esa escala evolutiva, aunque el término de evolución hay que puntualizarlo de una forma bastante correcta. Veréis, ¿qué es la evolución y la involución? Porque también existe. No es más que una adaptabilidad al medio que nos rodea. Es decir, si la gente empieza, por ejemplo, a pensar menos porque utiliza los buscadores, porque utiliza de alguna forma Internet para resolver sus problemas, entonces esa involución pertañe a esa adaptabilidad en el medio. Pero eso lo vamos a ver más tarde. Aquí lo que tenemos en pantalla es una representación de un ojo biótico. Es decir, en el año 2013, científicos de Israel lo que decidieron fue crear una serie de ojos bióticos para sustituirlos por ojos sanos totalmente funcionables y así poder tener un sistema mucho más amplio de visión. Esta tecnología se está implantando a personas que nacen sin el sentido de la vista, pero no os creáis que ven como nosotros vemos, ven un poquito menos, ven como el movimiento, se les genera una visión de como si fuera el mundo real. Es una tecnología que va avanzando con el paso del tiempo y que está a pasos agigantados en el ámbito militar, porque hay que decirlo muy claro, los militares tienen una tecnología por lo menos 10 o 15 años mucho más avanzada de lo que nos muestran en el comercio, en el medio normal. Aquí también tenemos que hablar de los implantes de cóclea auditiva. Esto lo hacen los transhumanistas que quieren aumentar su audio, escuchar mucho más lejos de lo que puede escuchar una persona normal.
es como que puedan aumentar y tener una ventaja ante la supervivencia del ser humano. Porque una persona que puede escuchar más lejos puede sobrevivir ante, bueno, los peligros que tiene nuestro día a día. Sé que no vivimos en la selva, pero una ventaja así siempre va a ser una ventaja. Aquí tenemos, y este es uno de mis favoritos, el transhumanismo involuntario. ¿Por qué es uno de mis favoritos? Porque es tan evidente que me hace gracia. Me hace gracia cómo existen ciertas organizaciones que, sin darte cuenta, te están incluyendo, te están haciendo transhumanista sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, llevar un reloj es un método de transhumanismo. Todas las personas que tienen un reloj, que tienen esa ventaja para, de alguna forma, controlar un factor adverso al que una persona no tendría si no tiene ese reloj, ya tienen ese otro pasito en la evolución y adaptabilidad del ser humano. Y más este reloj, porque este reloj lo que te dice también es el tiempo, incluso la situación de tráfico. Puedes acceder a internet con un simple reloj. Así que tienes todas las ventajas con ese transhumanismo involuntario, que en definitiva es el que te impone la sociedad. Si tú no te adaptas a esos avances tecnológicos que hace la sociedad, entonces te quedas atrás y no tienes esas ventajas. Y ahora entramos en la fase 2. La fase 1, bueno, puede estar muy bien para aquellas personas que han sufrido esos desprendimientos, esa falta de miembros, esos accidentes y, bueno, mejorar su calidad de vida. Pero ¿qué pasa cuando indexamos nuestro cerebro a Internet? ¿Qué quiero decir con indexar nuestro cerebro a Internet? Me estoy refiriendo a hacer nuestro Internet como si fuera nuestra propia mente. Antes os estaba haciendo un ejemplo sobre cómo cada vez estamos pensando menos. Si tú ahora le dices a un chaval de, yo qué sé, 18, 19 años o incluso menos, cuál fue la fecha de la Segunda Guerra Mundial, lo que te va a hacer va a ser sacar el móvil, buscarlo en 5 segundos en internet y decírtelo. Lo que intento decir es que cada vez se memoriza menos, cada vez se retiene menos la información porque la tenemos en el bolsillo con internet. Y eso va a provocar que a la larga la evolución del ser humano pierda capacidad craneal, pierda capacidad de memoria, de inteligencia incluso, y nos situemos a la adaptabilidad del medio que nos rodea, en este caso internet. Por eso, involución, esa palabra que antes he matizado, que sería más correcto decir adaptabilidad, es un camino peligroso siempre y cuando no tengamos internet. Porque si tenemos internet, ¿qué más nos da perder inteligencia y capacidad craneal a lo largo de centenares de años? Porque es un proceso muy lento. Lo que pasa es que si algún día sufrimos un corte de internet mediante una tormenta solar, por ejemplo, para que no lo sepa, una tormenta solar es una emisión de masa coronal, una ECM, que podría acabar con todo el sistema eléctrico de nuestro planeta en menos de 8 minutos, lo que tarda de llegar del Sol a nuestro planeta. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que intento decir es que internet, la tecnología, los aparatos eléctricos están aquí hoy, pero podrían no estarlo dentro de unos años, unos meses o incluso mañana. Todo está relacionado también con el ambiente y el universo. Otra parte muy interesante dentro de esta fase 2 del transhumanismo. Nuestro pensamiento reside en las redes sociales. Lo que nosotros pensamos está en internet, siempre y cuando lo difundamos, obviamente. O bueno, eso también se podría matizar, pero bueno. Nosotros con las redes sociales, internet, que están en las redes sociales, WhatsApp y todo esto, estamos induciendo nuestros pensamientos y están quedándose registrados en internet. Porque no os olvidéis una cosa, todo lo que está en internet nunca desaparece, siempre va a tener un rastro. Lo elimines 1000 veces, da igual, siempre va a estar ahí. Por lo tanto, una persona que no te conoce, que no sabe cómo piensas, que nunca la has visto, puede conocerte mediante leer todo lo que escribes en internet y demás. Incluso puedes saber dónde vives, dónde has ido, qué has comido y dónde has hecho tus necesidades. Lo pueden saber todo. Esto también es muy interesante. Hace un par de años, creo que en 2013, Google sacó las Google Glasses, unas gafas que se incorporan en nuestro, como si fueran unas gafas normales, pero estas gafas tienen visión
para hacer fotografías, compartirlas en Internet e incluso consultar Internet mediante estas gafas. Esto supone un verdadero peligro para, para nosotros, porque hay servicios de inteligencia que lo que podrían hacer, y de hecho lo están haciendo, es pinchar estas Google Glasses para posibles ataques terroristas. Y esto lo dijo Obama en una de sus conferencias, diciendo que, según el escándalo que saltó a los medios de comunicación gracias al señor Edward Snowden, no sé si os sonará, se destapó una trama de espionaje a nivel mundial por parte de Estados Unidos, que lo que pretendía era evitar posibles ataques terroristas, o esto eran las palabras que nos decía el señor Obama. En resumen, lo que intento deciros es que si tenemos una cámara que nos acompaña a todos los sitios y que puede escuchar cualquier cosa, puede registrar el vídeo y el audio, es muy probable que lo utilicen los servicios de inteligencia para poder monitorizar nuestro día a día. Y esto que os puede sonar un poco a conspiración, ciencia ficción, podemos mirar que en España existe una ley llamada SITEL, una ley que no nos comentan y que poca gente sabe de esto. Una ley que fue aprobada por el PP y que el PSOE también quería aprobarla. Se ve que hay una especie de acuerdo sobre esto. La ley SITEL nos dice de que en todos los teléfonos móviles que están en las redes de telefonía de España están conectados a una central capaz de ser monitorizados si ellos lo quieren hacer. Si ellos quieren escucharnos y tener todas las conversaciones registradas porque se guardan, pueden hacerlo con esta ley SITEL. Y es pública, si os metéis en Internet y veis sobre esta información, la vais a encontrar en un montón de sitios, porque es totalmente verídica. Y aquí hemos llegado al punto donde se diferenciaría dos clases de ser humano, el transhumano y el ser humano normal. ¿Por qué digo esto? Como bien os mencionaba antes, al principio, cuando una persona necesita un chip, un tetrapléjico para mover esa flechita del ordenador o para mover un exoesqueleto, que también se puede hacer, aunque esto estaría más dentro del ámbito militar, cuando tenemos ese chip, es posible que dentro de unos años, como una noticia que salió hace poco sobre un chip en el 2020 que quieren incorporar para poder acceder a Internet mediante el pensamiento, del cual nos estaba hablando también Iván Campos al principio, entonces ese será el momento en el que nos separará la raza humana del transhumano. ¿Por qué? Porque o bien en ese momento se hace Internet privado, que como estamos viendo se está de alguna forma privatizando, pero eso va a ser imposible, y me estoy refiriendo a lo que nos ha comentado Víctor sobre la ley AED, que se está imponiendo en España para no compartir enlaces. Cuando eso pase, o se hace privado, que ya os digo que no, o se abre una sección en Internet sobre microtransacciones y pagos para comprar conocimiento. Porque si tú tienes un chip que te hace capaz de consultar en Internet, no os penséis que ese chip va a ser totalmente gratuito, esas consultas. Van a privatizarlo y vas a tener que pagar por comprar ciertos conocimientos, por comprar esa conexión de interfaz. No os confundáis, porque no intento decir que tú lo que te descargues con ese chip lo vas a tener en la mente. No, no. Eso va a estar en una especie de nube, como la nube que tenemos en Internet, y de alguna forma ese chip va a ser la interfaz que nos va a ayudar a leer lo que está en la nube para tenerlo siempre con nosotros. Como si fuera el móvil, pero sin tener el móvil, tenerlo en la cabeza. ¿Qué pasa con esto? Que a la larga, como la ciencia ficción se vuelve realidad con el paso del tiempo, es posible que salga la policía del pensamiento, de la cual luego hablaremos. El hackeo mental va a estar a la orden del día y se va a poder hacer si este chip se implanta en el cerebro. Creo que la compañía que lo va a hacer va a ser Samsung, pero no estoy seguro de ello. Sé que está previsible para 2020, pero es posible que se adelante por los avances tan gigantescos que se está haciendo. Como os estaba comentando, la policía del pensamiento. En la novela de George Orwell sobre 1984, nos hablaban de un mundo distópico en el que el gobierno controlaba a todo ser humano dentro de su civilización. Lo controlaba de formas muy específicas. Toda casa tenía su cámara, una cámara en la que te monitorizaba constantemente. Y si tenías pensamientos
que iban en contra de las pirámides del gobierno, porque su institución se formaba en grandes pirámides, entonces te encarcelaban o te asesinaban. Eso es una novela, es ciencia ficción. Pero en esta novela se habla de la policía del pensamiento. Una policía que puede leer tu pensamiento y ser consecuente ante, bueno, lo que estés pensando, si es contrario a lo que piensa el gobierno. Por lo tanto, vemos que en esta novela hay muchos otros elementos que al final, hoy hemos acabado siendo 1984, porque esos elementos que parecían de ciencia ficción se han ido convirtiendo en realidad. La policía del pensamiento puede ser el futuro con ese chip del cual os estaba hablando. Ahora vamos a hablar de algo relacionado con el transhumanismo que lo veo muy importante. Este señor es Eric Drexler, el padre de la nanotecnología. Uno de los padres, porque hay muchos científicos que lo han estudiado y han hecho cosas asombrosas que nos parecen hoy en día magia. Este hombre es capaz de, como una célula puede duplicarse, puede tener sus aminoácidos, sus proteínas y tener una estructura rígida de carbono, este señor pensó que eso se podía transformar en tecnología y creó la nanotecnología. Él planteaba la siguiente hipótesis. Según él, esto no se llevó a cabo, pero los avances tecnológicos harán que sí que se consiga en el futuro. Crear pequeños robots del tamaño de una micra o menos que mediante una serie de sondas proximales, como bien dice, podían organizar las estructuras de átomos y crear materia mediante la tecnología. Poder crear seres sintéticos. Y en ese preciso instante en el que la nanotecnología pueda crear seres sintéticos, tendremos tres tipos de razas: el ser humano, el transhumano y el ser sintético. Y esto lo vamos a ver con la siguiente diapositiva. Otro científico, el señor Craig Venter, una persona que inventó la biología sintética. Y lo que este hombre descubrió lo hizo en el año 2010. Imaginaos lo que han avanzado desde ese año hasta hoy en día. Este señor dijo: cuando reemplazas el software de una célula es como si la reiniciaras. Lo que descubrió es que mediante las células sintéticas creadas en laboratorio, mediante crear esa otra vida que es totalmente artificial, podrían limpiar vertidos tóxicos mediante la tecnología, generar energía infinita e incluso curar enfermedades mediante las células creadas en laboratorio. Este hombre era un visionario que, según otros científicos, han intentado crear esa otra raza. Pero claro, aquí vemos que hay importantes saltos que tienen que solucionar. Por ejemplo, ¿cómo pueden hacer un ADN sintético desde la nada? Eso es algo muy difícil, es muy complicado poder crear vida programada mediante ADN. El caso es que lo han conseguido también. Otras noticias más actuales que esta del año 2010 nos hablan de que se ha podido reproducir el genoma humano de forma sintética, siendo algo, tremendamente novedoso para poder avanzar y mirar hacia un futuro que no tiene nada que envidiar sobre esas películas de ciencia ficción, esos libros como Odisea en el espacio 2001 y todo esto, porque la verdad va avanzando hacia un punto que no vamos a poder diferenciar la ciencia ficción de la realidad. Podemos llegar a diferentes conclusiones. Debemos ser más libres y escapar del marketing que nos imponen modelos cerrados. Es decir, el sistema actual lo que quiere es que nos compremos el nuevo modelo de iPhone 6. No quiere, pretende que nuestra tecnología se quede obsoleta y que consumamos algo que tiene, pues, por ejemplo, un poco más de megapíxeles o incluso más capacidad. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esta nueva tecnología también hay otras cláusulas que no nos dicen, como por ejemplo la tecnología psicotrónica. ¿Qué es la tecnología psicotrónica? Sería una especie de armamento que está en fase de pruebas militares que nos hablaría de cómo utilizar una serie de frecuencias determinadas para alterar el biomagnetismo del ser humano. Con esto me refiero a que existen diferentes científicos como el señor Tom Hennigan y también el señor Gordon Duff
que nos hablaban en ensayos muy extensos de investigación científica sobre las armas psicotrónicas que estarían incorporadas en chips dentro de los teléfonos móviles, los de última generación, claro está. Y estas armas lo que podrían provocar sería alteraciones en el sueño, alteraciones de irritabilidad, o incluso derrames cerebrales en las más últimas instancias. Y esto nos lo dicen dos científicos de renombre, vuelvo a repetir, Tom Hennigan y Gordon Duff. Si tenéis ocasión, leeros sus libros de ensayo porque nos aportan evidencias muy brutales sobre este concepto. Pero bueno, tenemos que informarnos más de las políticas de privacidad que están en las redes sociales, porque muchas veces le damos siguiente, aceptar a las cosas y no nos damos cuenta de que están, por ejemplo en Facebook tienen todos nuestros datos y pueden hacer lo que quieran con esos datos. Incluso se dice de que los pueden vender a agencias de inteligencia, pero eso es una chorrada. Si la agencia de inteligencia los quiere, los va a ir a por ellos sin pagar nada. Pero bueno, hay que intentar depender menos de la tecnología y avanzar hacia un camino más natural y espiritual. Porque si el ser humano avanza gracias a la tecnología, va a quedar menos ser humano y va a quedar más tecnología. Nos vamos a convertir en robótica al final. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera esencia del ser humano? ¿Cuál es el avance que todo ser humano debería perseguir? Debería perseguir la espiritualidad, la meditación, el intentar reflexionar sobre las cosas y intentar conseguir todo aquello que nos propongamos, porque la ley de atracción, ese misterioso poder del cual han llamado el secreto, y desde tiempos muy antiguos como Egipto o incluso antes en la época de Sumeria, ya se practicaba para conseguir cualquier cosa. Porque, como decían los herméticos, todo está hecho de mentalismo, todo es la mente. Y si todo está hecho de mente, si todo es pensamiento, entonces podemos moldearlo y crear cualquier cosa dentro de nuestra realidad. Dicho en otras palabras, nosotros podemos materializar y modificar la materia, solo con nuestro pensamiento. Y de esto he hablado largo y tendido en un montón de programas. Pero bueno, el avance espiritual es el verdadero avance del ser humano. Un avance que lo lleva a la conexión con la Madre Gaia, con el planeta, con la naturaleza e incluso con el universo, con esa vieja astrología tan demonizada, que la verdad yo no creo mucho en la astrología, pero conozco a personas de renombre, como un buen amigo David Parcerisa, que la verdad sí que nos hace un extenso informe y nos dice que esa astrología funciona. Pero bueno, yo me considero un poco más escéptico sobre ese tema. Y en resumen, pues eso, tenemos que ser más espirituales y nada más. Bueno, gran ponencia, tanto la de Víctor como la de Iván, y ahora procedemos al turno de preguntas, empezando por J. mismo, que se te levanta arriba. No, bueno, yo antes, con lo que hablabas tú de los robots, sí que inventaron un robot que tocaba música y aprendía a tocar música clásica y de repente quiso aprender más por él mismo y empezó a pintar. Sí, o sea, es aprendizaje adaptativo, te refieres, ¿no? Sí. Y que en verdad ya sí que existe hoy en día. No se limitan a solamente lo que tú programas. Bueno, sí, lo que pasa es que tú programas que el robot aprenda, pero el robot aprende dentro de unos límites. O sea, quiero decir que lo que hace es adaptarse a unas necesidades y adaptarse a lo que él está recibiendo y lo va moldeando, generando nuevas cosas, pero eso no significa que esté... Yo creo que es dentro de unos límites al menos, ¿no? Yo ahí haría un apunte y diría que no más que robots, sino algoritmos. Hay algoritmos que pueden crear, incluso algoritmos, pueden replicar códigos y crear una verdadera inteligencia con los códigos. Es como que un código madre puede difundir otros códigos y estos a su vez otros. Y esto se asemeja mucho a las células, el ADN, y es como si estuviéramos creando vida. Porque cuando un código puede crear otros códigos, puede replicarse. Hablamos de ADN, de células y de lo mismo. Y eso yo creo que sería incluso más interesante. Sí, ahí el problema que tienes es cómo controlas eso. Porque en el momento en el que dejas de controlar aquello que se está creando, lo está creando él mismo,
¿Cómo consigues hacer que eso se amolde a lo que tú necesitas o a lo que tú quieres conseguir? Y también que no se vuelva contra ti. Y luego otra cosa, también se dice que Google realmente lo que está haciendo con el Big Data es tener un banco y crear una inteligencia artificial para Hombre, eso es algo obvio, tío. Si puedes deducir tu futuro a raíz de lo que tú lo usas, es de cajón. Quiere decir, con toda la información que le estamos dando, estamos creando ya esa inteligencia artificial que luego estará implantada en los robots y... Y en la inteligencia artificial, como yo te explicaba antes, dentro de unos parámetros elige la respuesta. Por favor, ¿puede alguien apagar esa luz? Sí, sí, proyecto. Pues el botón de apagar aquí. Gracias. Gracias, Javi. No, hay que correrlo otra vez. Ya está. Entonces, como bien ha dicho Iván, puede que haya un logaritmo que crea otro logaritmo, pero inicialmente es una respuesta condicionada. Solo tienes que ver en los videojuegos que juegas de última generación, que verás que dices, vaya, ¿por qué este que estoy disparando esquiva mejor las balas? Porque han mejorado la IA y dentro de las respuestas que puede dar, tiene esa versatilidad. Se puede dar el caso, como he dicho, de uno que desarrolle nuevas respuestas. Vale, pero no me he explicado bien. O sea, quiero decir que el verdadero objetivo de Google, realmente el que está encubierto, que nadie sabe, realmente es crear esa inteligencia artificial. Sí, está claro que nosotros en el futuro, cuando nos conectemos a la red, sea una comunión con un plano virtual. Es el futuro, evidentemente. Porque, claro, y posiblemente nos craquee y se haga un pasito más, o nosotros formamos parte de esa entidad virtual. Pero es una especulación también. Pero sí, es de cajón. Porque si ya cuando te enciendes el equipo y abres el banco, te aparece, compre usted esta floristería que le gustará a su pareja. O sea, ya de antemano deducen lo que vas a hacer. Pero también tenéis que tener en cuenta que Internet está, sí, se podría llamar una entidad colectiva, pero sí bien es cierto que por otra parte también hay que tener en cuenta que intentan condicionarnos para que todos seamos iguales, con lo cual por una parte nos intentan llevar a donde ellos les interesa y por otra parte entre todos vamos generando una pelota muy grande en torno a eso. Entonces tú tienes razón con que Google, y no solo Google, todas las empresas grandes están muy atentas a conseguir nuestros datos y a conseguir que con todos los datos intentar manipularlos y no solamente intentar ver lo que a nosotros nos va a interesar en el futuro para adaptarse a ello y llevarse al bolsillo los beneficios, sino también intentar condicionarlos a nosotros para que nos interese lo que ellos pueden ofrecernos y lo que ellos tienen que ofrecernos lo tienen preparado ya. Lo que pasa es que lo van soltando poco a poco. Ahora yo estoy seguro de que podremos pegar un cambio tecnológico brutal si les diera la gana a ellos. Pero lo hacen poco a poco porque así generan una necesidad tecnológica y tú tienes que cumplirla poco a poco. Tú tienes que tener el iPhone 5 y luego el iPhone 6 y luego el iPhone 12 y luego el iPhone 15. Claro. Es todo economía. Otra cuestión que quería plantear, pero luego no ha habido tiempo, ha sido como ese posible rechazo que puede tener la gente ante incorporarse chips en el cerebro. Es algo brutal, en cierto modo es quirúrgico, pero antes, como nos estaba hablando Iván, puede incorporarse solo mediante lector de sensores. Pero claro, cuando una persona ve en la televisión un famoso o un futbolista muy famoso que ya se ha comprado ese chip y lo tiene, todos como rebaños vamos a comprarlo también, porque la gente sigue los modelos que nos imponen en, por ejemplo, los medios de comunicación. De hecho, hay en sitios que ya se implantó el chip, en discotecas de estas VIP para pagar. Decían que en Estados Unidos a los nuevos bebés les estaban implantando ya el chip. Y bueno, eso del chip ya lo habló hace mucho tiempo David Rockefeller, que era el siguiente paso para controlar a la humanidad. Sí, pero también es cierto que hay muchos avances tecnológicos que se les escapan de las manos. Antes has mencionado el tema de los Google Glasses. Es un invento que está claro que lo habían sacado también para que se pusiera de moda y la gente lo comprara. Pero enseguida han tenido que retroceder. ¿No os parece interesante que no hayan venido aquí los Google Glasses y todo el mundo esté comprando sus Google Glasses? Es que están acojonados, porque eso lo quieren utilizar ellos, por supuesto, pero que lo utilice todo el mundo, que todo el mundo pueda grabar lo que le dé la gana y la velocidad. Que todo el mundo pueda tener toda esa potencia de internet y de poder grabar todo lo que quieras y poder luego procesarlo, poder luego medirlo, estudiarlo cada uno en su casa, no lo pueden. De hecho, ahora mismo van a sacar los Google Watches, que son los relojes, que creo que te has comentado antes,
Y eso yo creo que es un requiebro que ha pegado Google, porque sabe que las Google Classes no las va a poder monetizar. Es que también hay muchas veces que se pagan, se puede decir, de listos, pero en realidad lo que ocurre es que creían que el IVA no tendría tanto potencial, pero enseguida los gobiernos han dicho, oye, ¿a dónde vas? Y por eso tú no tienes una Google Classes. Si no, seguramente bienvenido y estaríamos todos con Google Classes. Yo no tengo ni móvil, por O sea, Para empezar, creo que valen 400 eurazos. Sí. Son bastante caras. Bueno, y también ha ido reduciendo. Pero bueno, sobre lo que has comentado del chip, sé que en el gobierno de Obama hace un par de años querían implantarlo para la medicina, para tener un registro médico. Pero luego también se echaron atrás. Y mira qué casualidad, en aquel famoso avión de Malaysia Airlines, en el MH370, existía una tripulación muy curiosa, una tripulación que trabajaba en una compañía, no sé si era Silicon Valley o algo así, que trabajaban para el desarrollo del chip RFID. Qué casualidad que desaparecieran en ese avión. La verdad es que ese tema del chip es muy siniestro. ¿Cómo nos defendemos? Es decir, ¿qué sistemas hemos de utilizar? Ya sabemos que tanto Facebook como Google, como todas estas grandes empresas, utilizan esa información evidente al final para generar dinero, para supores, crear topologías para después, con el Business Intelligence, sacar de esos servicios. ¿Cómo nos defendemos, Iván? Yo pienso que la mejor forma de defenderse de que no te cojan esos datos es no difundirlos. Esa es la mejor forma. Pero una vez difundidos, tenemos que pensar en cómo paliar ese daño, bueno, esa información que hemos distribuido. En principio yo revisaría todas las páginas de internet donde entro. Revisaría también las cookies que tenemos en el navegador. Haría un registro y limpieza siempre y cuando me acordase, si tuvieran unas pautas, e incluso utilizaría sistemas libres como Linux. Eso es muy importante. Perdona que te interrumpa esto. Quería llegar aquí. Yo aconsejaría Linux al 100%. Sí. Creo que está muy por encima ya de Windows a nivel gráfico. Está prácticamente